Bien, y seguimos llevando más informaciones que tiene que ver con la situación del dengue en nuestra provincia. Estar atentos, recién hablábamos también con el doctor Lizazu y ahora en esta oportunidad ya la tenemos conectada también a la doctora Andrea Uboldi. Ella es pediatra, infectóloga, ha estado también al frente del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y siempre nos ayuda también a poder llevar y aportar más información, porque de eso se trata, si bien los conocimientos los tenemos, pero es importante recordarlos en este momento. Doctora, es un gusto recibirla, un placer, bueno, charlar con usted un poquito, y es para estar atentos, ¿no?, de esta situación que estamos atravesando. Y la primera pregunta tiene que ver con el dengue. ¿Tiene cura, doctora? ¿Hay cura para el dengue? Bienvenida, un gusto. ¿Qué tal? Bueno, en principio sí, es una enfermedad que se puede prevenir y que se puede curar, así que esas son dos buenas noticias. Por lo tanto, es muy importante las estrategias preventivas que nosotros podamos implementar, pero también llevar la tranquilidad para aquellos que están cursando dengue en este momento, que es una enfermedad que se autolimita generalmente al cabo de una semana, que no tiene un tratamiento específico, solo bajar la temperatura, hidratarse bien, pero que tiene cura. Así que esas son dos buenas noticias. Bien. Doctora, ¿cómo saber que si yo tengo la enfermedad? Es decir, estoy dudando, estoy con un profesional, ¿cómo saber rápido, ¿no?, si estoy cursando este proceso? Bueno, primero siempre insistimos, es que es súper importante consultar. Esta enfermedad puede pasar sin síntomas, por lo tanto no me voy a dar cuenta, pero los síntomas son bien francos. En general cursa con fiebre bien alta, acompañada de dolor de cabeza, acompañada de dolor de cuerpo, en algunos casos una sensación fea en la boca que no nos permite o no nos deja comer, y acompañada en algunos casos también de dolor abdominal y de vómitos. En algún porcentaje alto, casi el 70% de los casos de la provincia, hay un salpullido como una reacción alérgica. Entonces, frente a estos síntomas, algunos de ellos o todos completos, la recomendación es consultar. Bien. Y ahí, súper importante el relato de dónde vivo, porque si yo vivo en un barrio en donde hay casos de dengue, debo decir al profesional cuando consulto que en mi barrio hay dengue, o que en mi familia hay dengue, o que vine de viaje, porque ese dato epidemiológico de saber dónde vivo, de dónde vine y si tengo parientes que tengan dengue, acelera muchísimo la presunción diagnóstica, porque también hay otras enfermedades que cursan con estos síntomas. Bien. En el primer laboratorio, que es un laboratorio común de rutina, donde vamos a mirar los glóbulos blancos, las plaquetas, nos vamos a encontrar con los glóbulos blancos normales o bajos y las plaquetas normales o bajas. Entonces, con esta clínica que mencionamos, algún antecedente, sobre todo fuerte, de alguien en la familia o de viaje o del barrio con dengue, y ese laboratorio, ya tenemos casi un dengue probable, porque ya implica que estamos cerca de pensar en esta posibilidad. Y luego se confirma si estamos dentro de los primeros 5 días con una muestra de sangre que específicamente dice la palabra reactivo o positivo y nos habla del dengue. ¿El tiempo de duración de este proceso, doctora? Bueno, el tiempo de duración es aproximadamente una semana. Sí, lo que estamos viendo este año, a diferencia del 2020 y de los años anteriores, es que la gente está con más síntomas. La gente tiene fiebre muy alta. El único medicamento que se puede tomar es paracetamol. Aquí insto a que la gente no se inyecte antitérmicos y que no utilice otros antitérmicos porque no están recomendados. Hay que armarse de paciencia, con pañitos, con baños para bajar la fiebre. Es muy importante controlar los vómitos porque necesitamos que tomen mucho líquido, y en general entonces a la semana el cuadro, cuando cede la fiebre, el cuadro empieza a mejorar. Algunos tienen al final del cuadro el salpullido, y generalmente quedan con mucho cansancio, o sea que uno le puede dar el alta epidemiológica diciendo usted no contagia más, pero hay que controlarlo clínicamente porque si está muy cansado o le ha quedado mucho dolor de cabeza, hay que esperar un poquito quizá para volver a trabajar. Bien, doctora, aquí justo también queríamos preguntar esto, ¿el contagio se da de persona a persona? No, el único contagio reportado de persona a persona es transmisión vertical mamá-bebé, en lugares donde el dengue ya tiene una historia o donde el dengue es típico, por ejemplo, en países como Brasil. Pero en general el dengue utiliza un intermediario entre la persona y la otra persona, que es el mosquito. El ciclo dentro del mosquito, desde que pica una persona que tiene el virus y que tiene fiebre, es una semana.
y el ciclo de incubación de la persona es una semana, o sea que no es que inmediatamente te pica a vos y me pica a mí. Lo interesante es que cuando te pica a vos y estás con virus en sangre, con el cuadro febril, el mosquito utiliza la sangre para poner sus huevos y es ahí donde estos huevos ya están infectados. Por eso es súper importante esta eliminación de todos aquellos objetos pequeños en casa que tenemos, porque sobre todo si tenemos una persona febril, esta es una tarea propia de cada ciudadano, de eliminar los elementos que tenga en casa para tratar de evitar que el mosquito encuentre lugar propicio para poner los huevos y que eclosionen mosquitos ya infectados. Bien, para romper esa cadena, digo, ¿alcanza el agua clorada, el cloro? ¿Alcanza para destruir esos huevos depositados? En principio, las superficies que estén cloradas y que estén en movimiento, como las piletas, en general te diría que no son los lugares de más riesgo. El riesgo mayor está vinculado con reservorios pequeños, porque la hembra utiliza las paredes y la interfase de la pared con el agua para poner los huevos. O sea que yo me referiría a floreros, a elementos que queden con agua en el parque. Suponete que si llovió ayer y te quedó algo hoy. Entonces, súper importante un cambio de hábitos, los baldes boca abajo, las botellas abajo de un techo, el bebedero de algún animal ponerlo abajo de techo para que no esté sobre el aire libre, empezar a pensar qué cosas tengo, y por eso es interesante que a veces hacemos el descacharrado asistido o el acompañamiento a descacharrar o eliminar los inservibles, porque nosotros naturalizamos lo que tenemos en casa. Vos a lo mejor el potus que tenés en tu casa ya no te llama la atención, mientras que cuando ingresa otro a tu casa y ve esos elementos, te ayuda a que los puedas eliminar o que puedas recambiar el agua con mayor frecuencia. Perfecto. Doctora, y quería preguntarle también el tema que hemos escuchado, las hemorragias del dengue. ¿A qué se refiere con esto? ¿Es cuando eclosiona la enfermedad, cuando ya no hay más nada que hacer? No, en principio vamos a aclarar que el dengue de por sí puede provocar algún sangrado, porque como cursa con las plaquetas bajas, que es la parte de nuestro cuerpo y de la sangre que se preocupa por digamos, coagulación, uno puede tener manchitas en la piel, puede haber una hemorragia nasal o una hemorragia de encías, o a veces en una menstruación más abundante. Eso es importante que cuando esto ocurra uno consulte. Pero la complicación del dengue ya no es más llamada dengue hemorrágico, sino que se llama dengue complicado. Y ocurre, y esto sí es importante que la gente lo sepa, en general no cuando la gente tiene mucha fiebre, sino sobre todo cuando la fiebre desapareció. Las 24, 48 horas posteriores a desaparición de la fiebre, debe la persona consultar para ser evaluado. Es muy importante que le revisemos la panza, que toquemos que no tenga un hígado grande, que lo miremos a ver cómo está, porque es ahí donde ocurre la complicación que está vinculada con un cambio en la distribución de los líquidos del cuerpo. Bien, doctora, y por último preguntarle, ¿acá alcanza el tema de fumigaciones? ¿Está bien el tema de las fumigaciones, de los bloqueos cuando aparecen casos? Bueno, cuando estamos en situación de brote nada te va a alcanzar, no va a alcanzar el sistema de salud, no alcanzan los bloqueos y no alcanza la fumigación. Por eso, súper importante la acción del ciudadano, súper importante la acción de la sociedad civil, es decir, yo me puedo organizar. Súper importante que en el barrio me organice para decir, ¿hay algún adulto que vive solo en casa? Hay que ir a visitarlo, hay que llevarle algo. Poder intentar otros modos de comunicación desde el sistema de salud a través de WhatsApp o teléfono para ir monitoreando a la gente, que la gente se traslade lo menos posible, porque si la hago venir 3 veces a control, esas 3 veces que viene, tiene que venir con repelente, que sale caro, que a veces no consiguen, y por otro lado puede contagiar en el transporte público o en el camino. Entonces, nada alcanza cuando hay un brote, pero sí es fundamental para esta enfermedad la acción individual y la acción colectiva de vecinos y vecinas, porque la fumigación solo mata al que está volando, pero no tiene ningún efecto sobre las larvas y los huevos. Bien, doctora, se esperan nuevas lluvias para las próximas horas. Esperemos que el clima cambie, o por lo menos que las temperaturas comiencen a descender. Esto haría retroceder, ¿no? Digo, la mirada tiene que ver con eso, con llegar el frío, ¿no? Digo, las condiciones climáticas no solo alcanzan, sino que necesitamos que la gente que tiene dengue no se mueva, necesitamos que la gente consulte y tenga un diagnóstico, que se aísle, necesitamos que se eliminen los reservorios, y en general la experiencia en la provincia de Santa Fe es que tenemos que pasar las Pascuas, porque hemos tenido siempre, hasta incluso durante las Pascuas, y donde hay una gran movilización, entonces ahí
insto a que el que se mueve o el que viaja y va a áreas de dengue o sale de áreas de dengue utilice repelente, sobre todo durante el día, para evitar entonces la posibilidad de ser picado o de transmitir y traer a su lugar al regreso del viaje o de encuentro con familiares dengue. Doctor Uboldi, agradecerle como siempre, bien clara con los conceptos y ayudarnos con nuestros telespectadores a llevarle toda la información. Agradecerle nuevamente. Bueno, solo un mensaje más. Es probable que no podamos controlar la cantidad de casos de dengue, pero sí tenemos una obligación de cuidar a la población, intentando que se complique lo menos posible, que se interne lo menos posible y que intentemos que no se muera nadie. Por eso la consulta oportuna es fundamental. No se queden en casa, si no se sienten bien, consulten, y si cuando consultan les han dado un diagnóstico que por ahí no satisface y uno se siente mal otra vez, volver a consultar. Gracias, doctora. Muy amable. Gracias. La doctora Andrea Uboldi, pediatra, infectóloga, dando algunos tips, como decimos, de esta problemática que atraviesa gran parte de los departamentos de la provincia, con esta explosión que ha hecho en estas últimas horas el dengue, casi 2.000 contagios semanales que se vienen dando, con una problemática: a no bajar la guardia, al estar atento y ante la duda automáticamente consultar al médico, ¿no? A nuestros profesionales, que son los que primero nos van a ubicar con la situación de atravesar o no esta enfermedad.